Bueno, feliz de estar con ustedes, amadas, una vez más. Bueno, pasaron nuestras fiestas, así que no nos vemos, creo, desde antes, me parece, puede ser. Bueno, estamos ya en otro año, entregándole al Señor este 2023 para poder honrarle en este tiempo un año más hasta que Él venga. Vamos así contando los días, como dice el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que bueno, elegí este salmo porque estos días previos, semanas atrás, tenía necesidad de leer. Tengo una aplicación en mi laptop para leer la Biblia. Y es fácil porque uno agranda las letras, ustedes saben, puede leer más cómodo, pero el tema es que estoy cansada de usar tecnología y quería volver al libro, al papel impreso. Amo subrayar, amo esas cosas, porque será que soy antigua, me formé así, escribiendo, tomando notas, aunque uso el documento Word para escribir notas también y me mando por mail o así, pero nada mejor que agarrar el libro de Dios y poder leer en él. Y este salmo es especial porque es un salmo, leímos solo la mitad, recién Ariel acaba de leer la mitad del salmo, así que ustedes tienen la tarea de terminarlo estos días, después, mañana, pasado, porque es un salmo especial realmente. Y un consejo es si pueden leerlo 2 veces al año o 3, está bueno leer, hay pasajes de la Biblia bien categóricos que nos renuevan el alma y nos recuerdan verdades eternas. Es como que nos ubican, ¿verdad? Al volver a ciertos principios, pensamientos. Y para mí este salmo ha sido así desde que era niña. Y me lo leía mi mami, después lo he leído yo al pasar el tiempo. Y bueno, y Arne, solo me voy a enfocar en algunos versículos, porque es largo, tiene 40 versículos, no podemos detenernos en todo, pero algunos versículos básicos que redondean la idea de lo que habla el pasaje en sí, la idea del salmo. Es un salmo de David. Y saben, bueno, ahora vamos a ir, que ahora vamos a ver. El Salmo 73 de Asaf, otro salmo de David, ahora se los voy a mencionar y quedan acá grabados en las láminas. Pero tal vez la pregunta de este salmo, que es el Salmo 37 que acabamos de ver, es, ¿Dios no hace diferencia entre los justos y los impíos? Esa es la pregunta que se ve, esa idea, ese hilo conductor a lo largo del Salmo, ¿verdad? Es como que el escritor, David, está en esa disyuntiva, en ese punto crítico de su vida y donde su corazón se llena, como decía Asaf en el Salmo 63, 73, en mi corazón sentía punzadas. Él se estaba cuestionando la vida de manera filosófica y espiritual. Y meditaba y observaba a los malvados. A David le pasó en este salmo algo parecido. Y entonces Dios no hace diferencia, Dios trata igual. Ustedes, hermanas, habrán leído muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y sobre justos e impíos. Entonces a veces uno piensa, ¿y Dios tiene el mismo trato? ¿O realmente me ama de manera particular, te ama de manera especial? ¿Te trata como la niña de sus ojos o a todos por igual? Y esta lámina me gustó porque hay una diferencia, hay algo, un bols más pequeño y el otro más grande, ¿no? Como diciendo, a veces hay una diferencia y en la relación con Dios hay una diferencia, es lo que explica este salmo y ahora vamos a ver. Entonces este salmo es un acróstico. Son principios, se llaman salmos sapiensales, ¿no? Es una palabra que ahora vamos a ver, que algo más o menos para que después no digan que las mujeres no somos estudiosas de la palabra. Porque algo que nos dicen, por eso puse esto, algo que nos dicen es que a veces solo nos detenemos en devocionales. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo van a decir eso? Si amamos el estudio de la palabra y de repente podemos ser más profundas o técnicas. Es un chiste, pero bueno, pero sí que a veces hacen bromas, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué significa sapiensal? Es un acróstico, ahora voy a explicar esto, y es el Salmo de David. Entonces, es un salmo que tiene la idea como proverbio, por eso se lo llama sapiensal, porque proverbio es sabiduría divina. Ustedes habrán leído Eclesiastés,
es Salomón hablando en una época de su vida con sabiduría humana, sabio, pero la sabiduría de Salomón no pasaban las nubes, por decirlo así. Una vez leí que esa sabiduría llegaba solo hasta las nubes, de las nubes para abajo. Sabiduría humana, buena, pero había algo mayor, y hay algo mayor en Proverbios. Proverbios nos habla de sabiduría divina, es un libro práctico. Hemos mencionado muchas veces, amadas, que Proverbios es para la familia, para enseñarles a los niños. Las madres judías lo usaban mucho. Pero cuando decimos sapiensal, tiene que ver con esos dichos y expresiones de sabiduría de manera poética. Ustedes habrán oído por ahí o habrán leído en cuadros o en imágenes proverbio árabe, proverbio chino. ¿Vieron por ahí esas cosas? Hay muchos proverbios árabes que están dando vuelta y dicen cosas interesantes. Eso lo he visto. Entonces, esa es la sabiduría de la zona, de esos lugares. Eh, entonces, era esa sabiduría que involucraba y que tenía que ver con la poesía de ellos. Formaba parte de la poesía, forma parte de su poesía, los salmos también. Entonces, es un acróstico, ¿por qué? Porque así como el Salmo 119, Proverbios 31, que lo hemos mencionado en otras oportunidades, es un acróstico porque comienza con letras del alfabeto hebreo, y después cada versículo se va desarrollando de acuerdo a la letra con que inicia. Para que se entienda que es un acróstico de manera sencilla, vamos a suponer que yo pongo la palabra madre. Escribimos en un pizarrón la palabra madre, de arriba para abajo, ¿no? De manera vertical. Entonces, la M de madre, la M, podemos decir, si es para hacer un acróstico, que la madre es maravillosa. Entonces usamos esa M, esto a modo de ejemplo, que la madre es maravillosa. Muy bien. Después para abajo viene la A de madre. La A, entonces, mamá es amorosa. Y así seguimos letra por letra. La D, y es duditativa, no. Mamá es dadivosa, para hablar de manera positiva, ¿no? Después viene la R de madre, R. Mamá no es rencorosa. Bueno, y la E de enamorada, o como quieran ustedes. Esto es a modo de ejemplo, para que se entienda lo que es un acróstico, y ellos usaban esa forma de comunicar verdades. Ellos usaban los acrósticos para que los niños entiendan la ley, para que las personas guardaran, porque en esa época no tenían Biblias propias. Ellos iban a los templos y sinagogas y desde ahí volvían a sus casas con lo que oían, atesorándolo en el corazón. Entonces estos pasajes están armados, el Salmo 37, de manera como un acróstico, para que fuese incluso más fácil recordarlo. O sea, y Proverbios 31, amada, el proverbio que habla de nosotras las mujeres, la mujer virtuosa, está armado de la misma manera. Y otros salmos también, otros pasajes. Bueno, entonces, pero continuando. Pero esta sabiduría sapiensal, esta sabiduría poética, ustedes, ahí les dejé un pasaje, Jueces 9. Ustedes, si se acuerdan, no lo vamos a leer hoy porque no nos da el tiempo. Hubo un rey que mató a todos la descendencia real, y uno de ellos escapó, uno de esos descendientes no lo terminó matando, se escapa y se sube a un monte, y desde el monte tira una poesía, un monólogo, si ustedes se acuerdan, y empieza a hablar de que un árbol que era como pequeño se hizo como que se agrandó y se creyó que era importante, y termina diciendo un montón, toda una poesía, un monólogo para terminar dando una idea de lo que él quería decir. Fue muy poético lo de él. Así que cuando mañana tengan tiempo, lean Jueces y van a tener en mente de qué manera se usaba esta sabiduría sapiensal, ¿no? Esta forma de escribir. Proverbios, aquí les dejo esto, son entonces colecciones, máximas, consejos, dichos, con toda sabiduría de la época, y tocaban todos los temas de la vida, los hijos, el matrimonio, la mujer, el hombre, el dinero, todo lo que tenía que ver con la vida. Rápido les dejo esto. Entonces, esta sabiduría sapiensal se divide en dos. Están los proverbios que mencionamos, como ya conocemos, que son dichos breves y lindos, sustanciosos, y que van hablando justamente, marcando una regla para una vida bendecida. Pero también, en segundo lugar, aquí ven, está la sabiduría especulativa o contemplativa, que está como divagando, filosofando, por decirlo así, y es el monólogo que les dejé en Jueces. Esto nos salimos de acá, no necesitamos entender mucho de esto, pero para que se entienda un poquito que el Salmo está hecho de esta manera.
El salmo es profundo, es fácil de recordar de alguna manera para el pueblo de Israel. Ese es el Salmo 37. Entonces, aquí estamos ante este salmo, ¿verdad? Y la pregunta que podemos hacerlo en cuanto a este salmo es la que cuando comenzamos estaba a modo de título. ¿Dios no hace diferencia entre los justos y los impíos? Y surgen algunas preguntas. Ustedes pueden hacerle más preguntas al pasaje. Está muy lindo esto porque pueden entenderlo mejor. Pero yo dejo estas que están acá abajo y que hoy vamos a tratar de contestarnos, ¿no? Dios hace diferencia entre los justos y los impíos. A Dios le interesa lo que le pasa a ti, lo que te pasa a ti cada día, lo que tú vives o lo que yo vivo. ¿Le importa a Dios? Preguntas que uno por momentos se hace. ¿Dónde estaba Dios cuando yo vivía esto? Dice la gente, ¿verdad? Señor, ¿estabas tú? ¿Mirabas tú? Otra pregunta que podemos hacernos y que el Salmo contesta. Dios no hace diferencia entre los justos y los impíos. ¿No hace diferencia? Preguntamos, ¿no? Y puesto que pareciera a veces, porque los impíos muchas veces prosperan más que los justos. ¿Han visto esa disonancia en la sociedad, esa dicotomía, eso que de repente nos hace como que se nos produce un cortocircuito, amadas? Y uno, ¿te has preguntado alguna vez por qué este vecino mío, que es tan mala persona, parece que le va bien? Como que Dios, la vida le sonríe y nosotros luchamos y remamos y parece que es todo cuesta arriba y somos personas temerosas de Dios. Asaf, en el Salmo 73, dijo, en vano he lavado mis manos en inocencia. Y él llegó a esa conclusión, después cambia inmediatamente porque se encuentra en el santuario del Señor y cambia de forma de pensar, y él se da cuenta que no, que el Señor siempre estuvo con él. Pero muchas veces uno puede llegar a pensar, ¿lavé en manos mi inocencia, mis manos en inocencia inútilmente? ¿Fue inútil lo que hice? ¿Fue inútil ser santo? ¿Apartarme? ¿Vale la pena realmente? Tal vez alguna hermana o amiga que está escuchando esto, o que va a escucharlo, se puede preguntar. Y el Salmo 37 de David nos contesta muchas de estas preguntas. Miren este Salmo 49, dice, no te asombres ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor, aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros. Irá a reunirse con sus ancestros, sin que jamás vuelva a ver la luz. A pesar de sus riquezas, no perduran las, a pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias, perecen. Wow, duro, ¿eh? Duro. Amadas, este tiempo que no nos vimos, eh, hoy estaba recordando eso. Mi perrito, nuestro perrito que ustedes lo han escuchado muchas veces ladrar y todo eso, murió. Y fue muy triste porque sí, le agarró de golpe, fue algo muy de golpe, le dio pancreatitis, estuvo muy mal y murió así. Fue, hasta ahora hemos seguido llorando con mi hija Ana Sol, que es los varones también están tristes, pero nosotras más que nada, ¿verdad? Y hoy estaba meditando porque pensé que él se fue tan rápido. El texto dice, y parece que ya no existe, porque es un animal, no existe. El texto dice que a las personas pareciera que nos pasara lo mismo, y así nuestra vida es un soplo de repente. Es neblina, dice la Biblia, ¿verdad? El salmista, en este caso David, consideró todas estas cuestiones. Entonces, siguiendo, dice la Biblia que los santos, los justos, el pasaje del Salmo 37, ustedes van a notar en algunos textos que vamos a ver, los justos confían en la justicia de Dios. Entonces, ante estas cosas que pasan en la sociedad, en la vida, en la iglesia, en las familias, y pensamos que de repente parece que se tuerce la justicia, como dice otro pasaje, un profeta dice, la justicia pereció en las plazas, ¿verdad? La verdad también pereció en las plazas. Entonces, el justo, la mujer santa, confía en la justicia de Dios en primer lugar, según lo que dice David. Para nosotras hay un recurso, para todos aquellos que creemos en la justicia de Dios hay un recurso. ¿Y saben qué es? Que nos va a ayudar en medio de esas crisis de pensamientos así, es confiar en la justicia de Dios. Hay una justicia eterna. Estos días en Argentina se está llevando a cabo un juicio.
No sé si ustedes siguen algunas noticias del extranjero o solo miran del país, pero si tienen algún CNN, si tienen algún canal así que pueden ver, van a ver que el lunes próximo al mediodía, al mediodía de Argentina, para ustedes serían como las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, uno de los jueces, el juez aquí, va a dictaminar sentencia con un grupo de jóvenes que maltrató saliendo de un lugar bailable, el verano hace 3 años, cuando empezaba la pandemia, mataron a otro joven de 18 años. Lo mataron porque se les ocurrió. Estos jóvenes es un grupo de rugbyers, que de una ciudad que yo conozco, porque incluso me crié ahí en esa ciudad hasta los 18 años. Me da tristeza pensar que haya gente que se dedique o que tenga la vida de esta manera. Pero hablamos de la justicia humana y la gente en este país está reclamando justicia, todo el mundo, y se hizo un caso muy mediático, porque fue muy aberrante lo que hicieron estos jóvenes, que eran 8, matando a este jovencito también de la misma edad de ellos, por nada, por ningún motivo, ninguna, no había causa realmente, y lo terminaron matando a patadas y con una golpiza. Entonces, uno espera en la justicia humana, ¿verdad? Uno está confiando que los jueces dictaminen y bajen algo correcto, una justicia que, como dicen aquí, que sea ejemplar, para que otros jóvenes u otros que se juntan a tomar alcohol ahí no hagan lo mismo, porque estos chicos no sé si estaban alcoholizados o simplemente es violencia y maldad del corazón lo que hicieron. Entonces, pero hay una justicia mayor, que es la justicia de Dios. Nosotros confiamos en eso. Las personas que amamos a Dios debemos confiar en esa justicia superior. Entonces, los salmos que yo les mencionaba antes, 36, hoy no lo vamos a poder ver, pero les queda anotado para que a lo largo de la semana ustedes hagan su estudio de este pasaje. Salmo 36, 49, 73, son salmos paralelos y que tratan y hablan, desarrollan una cuestión parecida. Salmos de David son de Asaf y de los hijos de Coré. Así que ellos también, hombres espirituales, músicos, miren, ellos eran músicos todos. Se ve que los músicos, esto ya lo he dicho, pero parece que uno tiene esa tendencia a ser introspectivo, analítico y a deprimirse más tal vez. Analizamos demasiado las cosas, ¿no? Así que a tener cuidado de los músicos, para que nuestra cabeza no vaya más allá. Pero continuando con todo esto, fíjense, hermanas, sobre la prosperidad de los impíos. La Biblia dice que es transitoria, porque Dios al fin va a encaminar las cosas y hará justicia. Y esto es una promesa y nos da esperanza. El Salmo es un desafío a mirar a Dios y comprender que existe bendición por el solo hecho de confiar y obedecerle a Él. Entonces, por tal motivo, hay que mirar el accionar, no hay que estar pendiente de cómo se comportan los malos, tampoco hay que actuar como ellos lo hacen. Ah, me voy a vengar, tú lo hiciste, yo lo hago, dicen, ¿no? O podemos decir, no, la venganza es del Señor. Así que no debemos enfocar en esto, debemos enfocar y confiar en la justicia de Dios. Continúo, porque el tiempo se nos va, y yo quiero detenerme después en otros versículos. Pero fíjense, los justos también descansan en el Señor, en su justicia, y en este caso es en el carácter de Dios. Debería haberlo escrito para que se entienda mejor, pero ustedes pueden anotarlo. Descansan en el carácter de Dios los justos, en su justicia, cómo Dios actúa, cómo Dios hace, pero también cómo Dios es, Él en su esencia. Entonces podemos descansar en Dios. Y algo para evaluarnos aquí, así a simple vista, empezando esto. ¿Eres del tipo de mujer que se siente deslumbrada o atraída cuando alguien tiene éxito? Y son ese tipo de personas a veces sin escrúpulos o que parece que hacen las cosas a su manera y les va bien. ¿Te llama la atención? Esto no para que nos lo repitamos o lo confesemos, pero sí para que lo confesemos en el corazón. Tal vez por momentos nos hemos dejado deslumbrar por alguien, decimos, wow, qué persona. Aquí en Argentina usamos distintos términos, ¿verdad? Como que admiramos al impío a veces. Y el creyente tiene que madurar y darnos cuenta que a veces porque muchas veces valoramos personalidades que van adelante y que atropellan a los demás y decimos, qué carácter, qué temperamento. Y pero ese no es el temperamento cristiano, Cristo no haría así. Y nosotros parece que nos fascinan ese tipo de personas avasallantes, personas que pisan a cualquiera y no les importa con tal de lograr sus metas.
Y admiramos, y nos ha pasado, a veces esto es típico de los adolescentes, que por formar parte admiran a esos que son los populares, ¿verdad? Y esos populares son despiadados muchas veces o no consideran los derechos ajenos. Entonces, egoístas, se manejan de manera egoísta. Por momento, ¿has sido atraída por ese éxito aparente o personas así? Otra pregunta para evaluarnos. Si somos sinceras, ¿te has enojado con Dios en algún momento? ¿O sientes fastidio o contradicciones internas ante esos éxitos de los impíos? Yo tengo que decir que a mí me pasó. Si he considerado por momento el éxito, entre comillas, de la gente que deshonra a Dios y le ha ido bien por momentos, ¿no? Entonces sí que lo he considerado, al igual que David y al igual que Asaf. Son pensamientos inmaduros, obviamente, pero el enemigo entra por ese lado y nos ataca. Así que esto para evaluarnos así a simple vista, pero continuamos. El pasaje dice, lo que hemos leído recién, no te impacientes. No te impacientes significa no calentarse o no estés enojado. También puede traducirse no te alteres, no te indignes. Para mí creo que tal vez las de abajo me hacen sentir muy identificada. Alterarme, indignarme, ¿no? Me indigna tal situación. Tal vez no me impaciento mucho, pero por dentro me indigna ciertas situaciones. Bueno, tal vez, no sé si lo ha sentido usted, mi hermana, pero esto nos pasa a todos, ¿verdad? Y Dios nos dice, según aquí David, que no hace falta indignarse, porque Él nos hará justicia. Y una palabra que usan los versículos siguientes, Él nos vindicará. Y Él significa que Él nos va a defender. Él nos va a hacer justicia, nos vindicará, nos va a defender. Exhibirá nuestra justicia como el mediodía, nuestro derecho, dice el texto más abajo, ¿verdad? Entonces, hoy no lo vamos a leer, pero está ahí. Entonces, descansa en Jehová. Y aquí les puse dos pasajes, que son versiones, si está Arelis, a veces Arelis tiene otras versiones, y siempre me apoya leyendo otras versiones, pero aquí puse dos, miren, que tienen que ver con el pasaje. Dice la de la izquierda, que yo puse 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prontos cortados, como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y del otro lado dice, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Entonces, ustedes pueden tener otras versiones. Si hay alguien que tiene alguna versión distinta, me puede leer. Pero Llamada sí, de la nueva traducción viviente, que a mí me encanta esa traducción. Es casi sí, similar, pero dice así: no te inquietes a causa de de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecerán, como las flores de primavera pronto se marchitarán. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. amén, amén. Bueno, vieron, está bueno tener distintas Biblias paralelas porque uno amplía el conocimiento. Así que, pero todas las versiones terminan diciendo lo mismo, descansa en Jehová, descansa en el Señor. Él es el quien te vindica. Él es quien toma tu causa en sus manos. Él es a quien podemos, ahora vamos a ver, encomendarle nuestros asuntos. Por esto dice Santiago, pero no lo hagamos nosotras, no nos venguemos nosotras mismas, ¿verdad? Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si nosotras nos defendemos, podemos incurrir en injusticia. Hay momentos que uno puede hablar, puede defenderse en cierta situación, pero llega un punto que siempre vamos a tener que guardar silencio delante del Señor. Y es tremendo, me ha pasado vez tras vez, seguramente te ha pasado a ti, hermana, pero y yo cuando hice justicia por mano propia, hablando, diciendo lo que pensaba, después terminé siendo injusta o más dura que la otra persona. Entonces tuve que pedir perdón por ser tan dura, tal vez.
porque uno habla desde, aquí diríamos, sangra por la herida, sangramos por la herida, ¿verdad? Nos duele y lo decimos a veces desde el púlpito o desde lugares que podemos y no es así. No es así, entonces necesitamos aprender a guardar silencio delante del Señor, que es lo que más nos cuesta. Los impíos pronto se secan, dice el versículo 2. Y es tremendo, ¿no? Pronto se seca como la hierba, como la flor, decía Areli recién, como la hierba verde, otros pasajes. Esto sucede a la persona que solo vive por las cosas temporales, no vive por la eternidad. Y a mí, una vez más, el Señor me tiró de la oreja, por decirlo así, porque es como que a veces uno buscando justicia, aunque tengamos razón, aunque haya razones, uno termina viviendo con la vista corta y viviendo por estas cosas, por este mundo, por las cosas superficiales. Y no estamos transformándonos y viviendo un escalón más allá, viviendo por lo eterno, por lo que Dios va a producir en mi corazón. Hace unos años atrás, una vez estudiando la palabra, alguien dijo, cuando una persona te lastima o te ofende, usa esa herida como un canal de comunicación del amor de Dios. Y yo me quedé y dije, oh, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y captó mi atención. Eso sería esa herida, úsalo para la gloria de Dios, que sea un canal de comunicación del amor de Dios. Más que un canal bloqueado y que te encierra y que pones un muro y que te aísla y que te quedas dolida, tú usas esa herida. Es como que la persona está captando tu atención y te está gritando, en otras palabras, yo necesito que hagas algo por mí, porque está mal esa persona para que esté así. Y algo Dios te está llamando a actuar en beneficio de esa persona. Y no es fácil amar a los o orar por los que nos ultrajan, nos persiguen, o aquellos que nos hacen mal. La Biblia dice que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, cuando nosotros nos identificamos de esta manera, con el carácter de Dios. Entonces, las personas santas, las personas justas, van a confiar en la justicia de Dios, van a confiar en el carácter de Dios, pero también vamos a entender que los impíos pronto se secan. Y no es que uno está buscando la vendetta, ¿no? Before Vendetta, una película antigua que hablaba de la venganza, y hay muchas películas que hablan de venganza, pero realmente uno está esperando que Dios intervenga en nuestros asuntos, y Él lo hará. Miren, aquí les puse varios versículos del pasaje del Salmo 37, que los impíos son inestables, ellos se van a secar, y detalle interesante, son inestables. Proverbios habla de la mujer impía, aquella que engaña al esposo o engaña a otras personas. Es inestable, sus caminos son inestables, dice la Biblia. Una persona que no está agarrada de la verdad de Dios y no camina en obediencia a Dios, es una persona inestable. Solo Dios nos puede dar estabilidad, amadas. Entonces, miren, aquí hay varios versículos que contrastan. Yo les puedo leer uno o dos nada más, pero ustedes pueden tomar todo el pasaje de este salmo y empezar a ver los contrastes que hay. Por ejemplo, versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 10, otro contraste, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar, no estará allí. Pero los mansos, continúa 11, ¿verdad? Siempre hay un aquí, un pero. Entonces, pero el Señor, pero ¿qué hará Dios? Versículo 15, ustedes tienen ahí. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Y continúa diciendo, porque los versículos anteriores hablan del impío, y el 16 dice, mejor es lo poco del justo. Y ahí contrasta de nuevo el malo, el justo, el malo, el justo. Y podemos seguir, miren, versículo 34 y 38, que hoy no vamos a llegar ahí, pero solo para que tengamos una idea. 34 dice así, estoy aquí. Dice, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Y continúa, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y bueno, y podríamos seguir, hermanas, todos esos versículos están mostrando el contraste que existe entre el hombre de paz, la mujer de paz, la persona que espera en Dios, que confía en Dios.
con aquello, lo opuesto al impío que busca y hace solo su voluntad. Entonces, la pregunta que nos habíamos hecho al principio, desde la entrada, desde el título, ¿a Dios le interesa? ¿Hace diferencia entre los caminos del malvado y los caminos del justo? Y estos versículos pueden respondernos de manera contundente. Dios sí le interesa y muestra un marcado contraste entre las personas que se apartan para Él y que quieren honrarle, con aquellos que van a seguir sus emociones, sus propios impulsos, porque lo hacemos a veces, y terminamos siguiendo nuestros propios caminos. Dios muestra un marcado contraste y aún muestra bendiciones para las personas que se santifican y se apartan para honrar al Señor, a pesar de, y ese contraste, ¿verdad?, que estuvimos viendo recién. Dice el texto de Primera de Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero, aquí contrastando, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un mundo efímero, un mundo que no dura mucho, pero hay una vida que trasciende, una vida que va más allá de la eternidad, va más allá de este mundo para la eternidad, una vida eterna, una vida, las horas que nos vamos a llevar, ¿verdad? Dijimos que las cosas eternas son las almas de las personas eh, y la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que todo lo que hagamos para trabajar en esto, en la palabra de Dios en nuestro corazón, vivirla y atesorarla, y ganar personas para Cristo son cosas que trascienden. Y si yo me gano, dice, ganad amigos por la riqueza que no perecen, que perecen, para tener aquellas que a vida eterna permanecen, dice el texto, ¿verdad? Bueno, continúo, porque me quiero detener después en el versículo 4, que es lo que es un texto muy conocido para nosotras. Esperen que me controlo el tiempo, que va corriendo. Los justos no piensan tanto en las dificultades, sino que se enfocan en Dios. Fíjense, esto me llamó la atención. Los versículos que se pueden leer son del 3 al 7, recién Ariel los leyó, no los vamos a repetir, pero si usted tiene su Biblia ahí abierta, puedes notar que realmente es lo que el salmista está diciendo y nos está motivando a no enfocarnos en los problemas, sino en Dios. Y eso es lo más difícil de la vida cristiana. Y amadas, es todo un desafío para nuestra vida de fe, porque los problemas nos envuelven. En los problemas nadamos muchas veces y nos ahogamos. ¿Vieron el dicho? Que nos ahogamos en un vaso de agua. Y a veces no es tan vaso de agua, tal vez es más grande. Pero hay dificultades que terminan ahogando nuestra fe, afectándonos de tal manera. Sin embargo, la persona justa, según el Salmo, va a enfocarse en Dios, a pesar de... En estos versículos notamos una exhortación a mirar de manera positiva al Señor, ¿no? Es como que dice, observa a Dios, observa a Dios. ¿Qué estás mirando en estos días? Yo desde el 2020 por momento miraba a ciertas personas que afectaron a la obra de Dios, a otros hermanos, y cuando uno se detiene a observar al hombre, dice el salmista Asaf, en mi corazón sentí punzadas, estaba lleno de amargura, es como que había perdido las ganas de vivir, todo estaba mal. Observa a Dios, no observes a quien está a tu lado, no observes al hombre que tiene pies de barro y que defrauda. Observa a Dios, que es el que es santo, nos ama con amor inalterable, el que nos va a hacer justicia, el que nos va a vindicar, el que se va a encargar de nuestros asuntos. Miren, al observar a Dios, el salmista usa algunas palabras que están en imperativo en español, ¿no? Pero esto es el hebreo. Y en el hebreo, fíjense, confía en esos versículos que mencionamos, del 3 al 7, deleítate, encomienda, guarda silencio, calla, ¿no? Entonces, son 5 verbos de acción. Los verbos es interesante porque cada vez encomienda, ahora vamos a ver esto, son órdenes. Cada vez que nosotros vemos un verbo, ustedes saben, en la escuela nos enseñaban los verbos en infinitivo, terminan en ar, er, ir. Yo había momentos que me molestaba todo eso, después con el tiempo aprendí a quererlo, pero es como que cuando uno es chico nos molesta estudiar todas esas cosas. En español los verbos en infinitivos terminan en ar, er, ir. Entonces, caminar, comer, dormir, ar, er, ir. Están en infinitivo. Bueno, pero aquí estos verbos que están conjugados son 5 y la Biblia, el Señor nos está diciendo,
¿Y qué representan los verbos? Tienen que ver justamente con acciones, tienen que ver con una conducta, con algo que nosotras tenemos que llevar a cabo. Tú tienes que hacer, yo tengo que hacer. Entonces la Biblia dice que tenemos que confiar, deleitarnos, encomendar y callar, ¿no? Entonces, 5, recuerden, voy a seguir mostrando, pero ahí están en esos pasajes. Dice, en vez de enfocar en las personas malas, en las personas impías o en la prosperidad del malo, enfócate en Dios, observa a Dios. Y interesante, ¿no? Y la práctica de estos verbos son un ejercicio espiritual, amadas. La obediencia de estos imperativos bíblicos nos guiarán a crecer en fe. O en su defecto, si no crecemos, van a mostrar dónde estamos paradas en la fe. Van a estar señalando que nos falta crecer, que necesitamos realmente seguir avanzando. Entonces, esta práctica de estos verbos imperativos es una experiencia espiritual, debería ser una experiencia y un ejercicio espiritual para todas nosotras. Así que recuerden estas 5, si ustedes se van a sus casas y están en sus casas, estamos en la iglesia. Si ustedes en sus casas mañana se guardan y repasan y repiten estos 5 verbos, yo voy a estar feliz. Entonces serían confiar, deleitarnos, encomendar y guardar silencio, o callar, ¿no? Voy a seguir. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Para evaluarnos, cada tanto paramos un segundo y nos preguntamos algunas cosas. ¿Te cuesta guardar silencio ante las injusticias de la vida? ¿Cómo, qué tipo de, no lo respondan ahora, pero respóndetelo en tu corazón? ¿Eres de esas mujeres que no te callas? Ah, no, me van a oír. Tengo amigas así, tengo familiares así, ¿no? Yo soy tal vez distinta, prefiero callar y después hablo en su momento y hablo también. Pero al principio, pero tengo amigas que son muy chispitas, diríamos, activas, ¿no? No, yo esto no me lo callo, me dicen, ¿no? Y me da risa y entre las amigas nos calmamos, y bueno, te tienes que calmar, vamos a encomendarlo al Señor, nos decimos, ¿verdad? Uno ayuda a pensar al otro y nos ayudamos a pensar. Pero eres de esas personas que cuando hay injusticia te cuesta guardar silencio. Recuerden que uno de los verbos anteriores de los 5 era callar. Guarda silencio ante Jehová. Otra pregunta. ¿Recuerdas alguna vez que hayas logrado gozarte en el Señor en medio de los problemas? Porque dice que tenemos que deleitarnos, dice la idea que ahora vamos a detenernos en ese texto, ¿verdad? Deleitarnos en Él, gozarnos en Él. ¿Te pudiste gozar en el Señor en medio de los problemas alguna vez? Yo llorando una vez dije, Señor, este es mi momento para bendecir tu nombre en todo tiempo. Y fue una experiencia espiritual muy linda que cuando estoy mal trato de vivirla. Decir, Señor, hoy estoy triste, estoy mal, pero voy a alabar tu nombre. Porque como dice el Salmo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo verán los mansos y se gozarán. Así que otra pregunta, antes las injusticias que tú ves o que te pasan, ¿qué es lo que haces inmediatamente? ¿Te refrenas y oras? ¿O empiezas a despotricar, a vociferar, podríamos decir, o hablar? Y yo muchas veces, tal vez no hablé, pero he mandado audios o he mandado mensajitos diciendo cómo me sentía y lo que pensaba. Y a veces el WhatsApp o los celulares, ¿verdad? Forman parte de eso. No lo hacemos oralmente, pero escribimos lo que pensamos y terminamos despotricando. Ante las injusticias, tal vez lo mejor, como dice la palabra, es frenarnos y orar, porque ahora vamos a ver lo que dice el texto. Dice que encomienden al Señor y que Él lo libre. Dice, es un salmo mesiánico, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Salmo 22, ¿no? Los hombres decían, en otras palabras, se encomendó al Señor, hablando de Jesucristo, de nuestro Señor. Que el Señor lo libre, que el Señor se haga cargo de Él. Ya que se deleita en el Señor, bueno, veremos, en otras palabras, humanamente parafraseando, ¿no? Pedro dice algo parecido, distinto a estos hombres. Pedro nos enseña la manera de abordar tal vez nuestras injusticias en la vida. Y él dijo, echando, presten atención a este texto tan conocido, toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
siempre, siempre cuidando de nosotros. Presten atención porque ahora en la otra lámina vamos a seguir viendo esta idea de poder echar sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Los justos encomiendan su vida a Dios. Los justos también, las mujeres justas, van a saber guardar silencio delante del Señor, pero encomendar su vida al Señor. Yo me salté el versículo 4, que ahora vamos a volver, pero quiero primero ver el 5. Encomendar, dice, fíjense que el versículo 5, ustedes lo tienen ahí, lo tienen ahí y dice así, he aquí, perdón, estoy con la otra página, versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Ahora vamos a volver al versículo 4, pero quiero mencionarles esto, miren. Esto significa que debemos entregarle o confiarle la protección a alguien o a algo o a alguien, ¿no? También significa encargar a alguien que haga alguna cosa. Es pedir el amparo de esa persona. Pido tu ayuda, pido tu asistencia. El texto dice, encomiéndale tu camino a Dios. Dice, espera en Él, confía en Él y Él hará. Entonces significa encomendar, pide su amparo, entrégale eso a Él y dile, Señor, encárgate de esto, ¿verdad? Esperen que achico aquí. Entonces, la palabra significa depositar, arrojar, es como pasar, yo lo expliqué en muchas oportunidades, es como pasar una bola, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo hemos hablado. Esto requiere fe realmente. Es como pasar una pelota, un balón a una persona. Yo les decía que en básquet no puedes tener el balón en la mano por más de 3 segundos. Si te detienes con el balón sin picarlo, más de 3 segundos te lo quitan y se lo dan al equipo contrario. Entonces, para mí siempre fue cuando jugaba ese deporte, siendo adolescente, me acuerdo que siempre tomaba el balón y empezaba a contar en mi mente 1, 2, 3 y enseguida arrojarlo para no perder, para que mi equipo no perdiera. Bueno, el Señor está diciéndonos, ahí tienes un paquete grande, algo que te ha afectado, una injusticia, algo que otra persona ha hecho, algo que te ha descolocado, arrójalo, arrójalo, no lo tengas en tus manos. Eso dice ese versículo, ¿verdad? El apóstol Pedro, como mencionábamos eso antes, él lo dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, con otras palabras, pero usando la misma idea, arroja, quítatelo, sácatelo. Eso es encomendar, amadas. El concepto que para nosotros está traducido encomendar significa eso, depositar, arrojar. Entonces necesitamos depositar en las manos de Dios lo que nos está afectando. Esto es lo que significa propiamente en el Antiguo Testamento, que ya lo hemos visto también en otros momentos, confiar. Confiar es depositarle a Dios algo. Pero tiene que ver, como decíamos, requiere fe, porque si tú no confías en Dios, si no confías en la persona, no se lo vas a dar. Si no confías en Dios, no le vas a pasar tu problema. Y saben que a veces le decimos, esto es contradictorio realmente, porque le decimos, Señor, yo confío en ti, pero seguimos agarrando eso que nos angustia, ¿verdad? Realmente encomendar al Señor es un ejercicio de la fe muy grande, porque es decir, Señor, realmente te lo dejo a ti. En el Nuevo Testamento, ya lo hemos visto esto, se traduce la idea de encomendar o confiar en creer, tener fe. Entonces, miren, aquí les dejé, confiar significa justamente encomendar, invocar, también significa eso, lo puse ahí, pero también significa esperar. Entonces, el texto anterior que vimos, el Salmo mesiánico decía, se encomendó al Señor, invocó a Dios, bueno, que Dios le salve, puesto que en él se complacía. Está diciendo, él invocaba a Dios, él le reclamó, oró a Dios muchas veces. Entonces, que Dios se encargue de él. Bueno, es que confiar implica la idea en el hebreo justamente de eso, encomendarnos al Señor. No despotriquemos, no mandemos mensajitos, no nos quedemos sumergidas en el dolor. En primer lugar, invoquemos el nombre santo del Señor. Invoquemos a Dios en nuestra situación. Encomendemos a Dios esa situación. Pero también la idea de confiar implica esperar. Que ustedes saben, está muy visto en Isaías 40, esto que lo he explicado en otra oportunidad, que los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Y el concepto de esperar significa justamente quedarnos quietos
para recibir nueva información, acatar nueva orden. Entonces necesitamos esperar para que Dios aclare las ideas. Necesitamos esperar para que el Señor dé nueva información, nueva orden, nueva dirección a la vida. Entonces es muy importante encomendar. Y todo esto tiene que ver justamente con lo que el Señor espera de nosotros. El salmista dice, encomienden sus vidas al Señor. Aprendamos a confiar en Él. ¿Qué debes encomendar hoy? La pregunta para ti y para mí. ¿Qué debes encomendar hoy? ¿Hay algo que todavía estás guardando y sosteniendo en tu mano? Te está quemando las manos. Entrégalo, arrójalo. No lo dejes ahí. Y ya terminando, amadas, ¿qué debemos encomendar hoy? Miren, el pasaje dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué se debe encomendar hoy? El camino. ¿Cuál es tu camino? El camino habla del futuro, un camino habla de la proyección de la vida, el camino conlleva la idea de lo que estás planeando, cuáles son tus planes, tu vida, tus proyectos. Encomienda al Señor tu camino. Necesitamos encomendarle el camino. Pero el otro texto dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, hoy necesitamos encomendar el camino, pero también las obras y va a haber claridad en la mente. Esto es maravilloso. Le he pedido perdón al Señor muchas veces. Le he dicho, Señor, ¿por qué no aprendo a encomendarte a ti de verdad? A confiar, a esperar orden, a esperar la nueva dirección tuya, a esperar y a invocarte y sabiendo que me escuchas. Dice, y tus pensamientos serán afirmados, va a haber paz de mente, paz mental, ¿verdad? Entonces encomendamos el camino, encomendamos los hechos, las obras, pero también el Salmo 55 dice, encomienda al Señor tus afanes, tus ansiedades. Como dijo Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga y que quede abatido para siempre. Esta es una versión. Si tienen otras versiones me lo pueden leer también, pero es muy lindo, ¿no? Hay que encomendar lo que nos angustia. ¿Qué te angustia, amada, estos días? ¿Cuál es tu camino que tienes que presentar delante del Señor? ¿Cuáles son tus obras que quieres realizar? ¿Cuáles son esas cosas que te están compungiendo el alma? Encomiéndalo, entreguémoselo a Él. Hoy va a ser una linda tarde para encomendar al Señor, invocarle, dejarlo ahí y aguardar en su presencia. Y terminando, el versículo 4, que les dije que lo salteé, di el 5, para darlo ahora terminando lo último. Dice el texto, deleítate, versículo 4, asimismo, un texto categórico, ¿verdad? Esto las chicas solteras lo tienen muy presente, yo lo he tenido de soltera. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Los anhelos, dicen otras versiones, de tu corazón. Deleítate a sí mismo y Él te va a conceder. Pero cuando hablamos de corazón, en este pasaje y en el Antiguo Testamento en particular, el corazón es el intelecto, la conciencia, la mente, el asiento de la personalidad, lo más íntimo de la persona. Abarca los sentimientos, pensamientos más profundos. Podríamos decir que es el yo, que se habla mucho de eso, ¿no? Pero es lo más profundo del ser humano, el corazón, la base de la personalidad, de las emociones, de los pensamientos y también la voluntad, está incluido en el corazón. En este caso se refiere a los anhelos de la persona. El texto, versículo 4, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te va a conceder los deseos, peticiones de tu corazón, las cosas más profundas, los anhelos de tu alma. ¿Por qué cosa palpita tu corazón? Esto es una promesa condicionada. Vieron que hay muchas promesas condicionadas. El Señor dice, hazlo y yo te prometo tal cosa, porque Él espera de nosotros algo importante. Entonces, continuando, Dios concede los anhelos del corazón a aquellos que le aman con todo el corazón. Es un juego de palabras, porque estos no son deseos peligrosos. Para saber lo que hay en el corazón, ustedes pueden leer Jeremías, tan conocido. Dice que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá, verdad? El corazón es turbio, podríamos decir hoy por hoy, un corazón turbio. Sin embargo, la persona que entrega y ama a Dios con todo su corazón va a tener un corazón limpio. Crea, oh, Dios en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, dijo David, orando después de haber pecado, ¿verdad? También cuando, hablando de los deseos del corazón, cuando el deseo de Dios
está primero en la vida de su hija, de su amada, todos los demás intereses se van a ordenar por este principio. Esto es un principio rector. Mateo 6:33 es otro texto muy conocido, que vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, o serán añadidas, dice el texto, y estoy terminando. Entonces, ustedes saben, amadas, es como que de esto depende todo lo demás. Nosotros debemos ordenar la vida por este principio, buscar primero el reino de Dios en nuestras vidas, el honor de Dios, amar al Señor con todo el corazón. Y hay una frase, mi esposo lo compartió una vez y que me encantó y lo tengo anotada en mi Biblia, por el Salmo 1, hablando que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová, sigue diciendo después, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Varón, mujer, ¿verdad? Entonces, la frase que tengo anotada en mi Biblia, porque la escuché de mi esposo, dice el Salmo 1, lo que nos deleita nos dirige. Si la persona se deleita en la ley de Dios, eso va a dirigir su vida. Entonces es muy importante que prestemos atención dónde está nuestro deleite, porque lo que nos deleita nos dirige. Y en base a donde esté nuestro deleite, si está en el reino de Dios, en honrar al Señor, Dios va a responder y conceder las peticiones del corazón. Entonces aquí miren, les dejé otra frase, nos deleita lo que amamos y lo que amamos nos dirige. En otras palabras es, como dijo el Señor, que nos manejamos por lo que está dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Lo que amamos nos dirige. Así que, bueno, sigo avanzando, esperen así, después vuelvo si quieren. ¿Cómo le debemos amar? Porque lo que nos deleita, lo que amamos nos dirige, nos deleita, y lo que nos deleita nos dirige. Le debemos amar de esta manera, fácil. Aquí les puse 3 textos que son los mismos. Uno es en Deuteronomio, el otro en Mateo y el otro en Marcos. Dice, miren los textos. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Corazón, alma, fuerzas. ¿Notaron? Ahora vean esto. Aquí en Mateo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Fuerza, aquí es mente. Pero fíjense el Marcos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Marcos lo escribió, pero era Pedro el que estaba ahí pasando la información y escribiendo esto. Agregó todo, es como que hizo una mezcla de todo lo anterior, de Deuteronomio y de Mateo, y terminó con este texto maravilloso. Hay que amarlo con el corazón, con el alma, con la mente, con las fuerzas. Entonces, cuando pones fuerzas y energías para honrar a Dios, lo estás amando. Cuando pones tus pensamientos para leer la palabra y buscar su ley, los estás amando con la mente. Cuando trabajas con tus emociones a pesar de lo que sientes y buscas honrar a Dios a pesar de lo que sientes, estás amándole con tu alma y con tu corazón. Cuando decides y tomas una decisión volitiva, voluntad, viene de voluntad, estás amando a Dios con tu corazón, porque el corazón se define por las decisiones, el corazón lo define por dónde se inclina, mis decisiones, a pesar de lo que sienta, voy a decidir algo, esa voluntad que estoy poniendo para obedecer a Dios, involucra mi corazón, tu corazón, y vas a amar a Dios con tu corazón. Entonces lo valen. Muchas veces las chicas me dicen, pero no siento de obedecer en esta área al Señor. No importa, tú sabes que tienes que hacerlo y es lo mejor para la vida. Lo estás haciendo de manera mental, de manera volitiva, con tu voluntad, pero lo vale. Y Dios va a tocar y bendecir tus emociones. Perdonar a las personas, darles otras oportunidades, volver a intentarlo, buscar. Eso es amar al Señor con todo el corazón. Termino dando el resumen y oramos. Es lo que hemos visto, amadas. Se los dejo aquí y ahí lo leemos juntas y terminamos orando. Entonces la Biblia enseña que Dios actúa en respuesta a la oración, en este Salmo 37, que ustedes van a terminar de leer y de subrayar cosas. Él puede cambiar las cosas, las situaciones y las personas. Dios puede hacerlo. También Dios cambia en primera instancia al que ora en fe. Así que a veces vamos buscando que cambie a otros, pero nos va a cambiar a nosotros. Muchas veces vivirás o verás que se hacen injusticia a los justos. Pero recuerda, Dios insiste en que Él nos vindicará. Él te vindicará.
Él vindica al justo. Asimismo, no olvides que la fe implica paciencia. Esto representa esperar a que Dios actúe. Paciencia, ¿no? No siempre va a actuar en nuestros tiempos, de manera tal que muchas veces notarás que el propósito de Dios no siempre actúa rápido en nuestros tiempos, en tus tiempos, sino que se hace evidente muchas veces más tarde. Dios nos hace justicia más tarde, más adelante. Pero algo más, por sobre todo, ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus emociones, mente y fuerzas. Porque lo que te deleita, recuerden esto, va a dirigir tu vida y la va a bendecir también, en base a lo que decidas, ¿no? Deleítate a sí mismo, dice el Salmo, terminamos con este pensamiento maravilloso y esta promesa. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Amén. Así sea para todas nosotras y así va a ser porque Él lo dijo y Él lo va a cumplir. Así que voy a orar, hermanas, y terminamos aquí. Bendito Dios y Padre, te alabamos, Señor, porque eres grande, eres bueno, eres poderoso, y tú has hecho todas las cosas para ti mismo. Nosotras te pertenecemos y te debemos a ti la vida, la salvación, la esperanza en esta vida y en la vida venidera. Te debemos a ti lo que tenemos, lo que somos. En ti estamos, en ti nos movemos. Tú nos formaste, somos creación de tus manos, pero también somos ovejas de tu redil. Un día quisiste salvarnos, un día viniste y te presentaste a nuestras vidas y nos amaste primero, y hoy podemos amarte a ti. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Gracias, oh bendito Cristo, por esa salvación preciosa, efectuada en esa cruz sangrienta, para poder perdonar nuestros pecados y darnos esta vida nueva que tenemos en ti, por medio de este camino maravilloso que es tu propia vida. Oh Señor bendito, te adoramos en esta tarde, en esta noche, y queremos recordar junto a David y decidir junto a David que vamos a empezar a enfocarnos en ti. Tal vez no considerar tanto el camino de los malos o de las personas que nos lastiman. Tal vez no son tan malos, pero nos han lastimado. Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti y saber que de ti viene nuestra vindicación. De ti viene nuestra justicia, y como dice el texto que no terminamos de ver, Señor, de este precioso salmo, tú exhibirás nuestra justicia y nuestro derecho. Así que en ti confiamos, en ti ponemos nuestros ojos. Y Señor, queremos también aprender a caminar por esta vida en amor, en confianza, invocando tu nombre. Señor, arrojando en tus manos todo lo que nos preocupa, pero también aprendiendo a amarte con todas nuestras fuerzas, amarte con nuestra mente, con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor, bendice a mis hermanas, y que esto que hemos meditado, esto breve, Señor, porque podríamos continuar compartiendo de tus verdades. Sin embargo, que esto haga su fruto y produzca lo que tú quieres hacer en nuestros corazones, en cada una de mis hermanas y en el mío. Bendito seas, Señor, te amamos, por Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, amadas.